archivos todos feos. Ok. Jueces. Job. No voy a adelantar. Job capítulo 22. Job capítulo 22 y versículos 12 hasta el final del capítulo es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Si ustedes recuerdan, lo último que vimos fue hasta el versículo 11 y vamos a refrescar nuestra memoria un poquito. Recuerden que en el capítulo 22 no, esto es Salmos, hermanos. ¿Qué está pasando aquí con mi mente? En serio, hermanos, cuando tienes 3 series al mismo tiempo se te confunde. Si no es Jueces es Job, si no es Job es Salmos. Ok. Bien. Si nosotros recordamos, estamos en el tercer discurso de Elifaz. En el tercer discurso de Elifaz, lo cual empieza en la tercera serie de discursos de los amigos de Job. Y recuerden que lo que estaba mencionando Elifaz es que él estaba diciendo que Dios es trascendente, es decir, Él está más allá que lo que nosotros podemos hacer. Entonces, pues todas nuestras obras y todo lo que nosotros hagamos en realidad no es para con Dios, porque Dios no saca provecho de eso, ya que Dios es trascendente. Pero la realidad es que nosotros vimos con varios versículos la semana pasada que Dios sí le interesan las cosas que suceden aquí en el mundo. Y de hecho es algo tonto lo que está diciendo aquí Elifaz como tal, porque él habla de la trascendencia de Dios y luego acusa a Job a pensar de esa manera. Aunque sabemos que Dios es trascendente, pero Dios es inmanente. Y eso era lo que estaba olvidando aquí Elifaz. Muy bien. También vimos la semana pasada que Elifaz le acusa a Job de llevar a cabo varios crímenes. Le dice, es que cuando alguien tenía hambre, tú no le diste de comer, no le diste de beber, al contrario, les quitaste sus ropas sin causa, no tenías por qué quitarles la ropa y lo hiciste. Y vimos a Zofar en el capítulo 20 que incluso él lo acusa de robar terrenos, robar parcelas, y dice, esta es la razón por la cual Dios te está castigando, porque has pecado. Como siempre, muchas personas hasta el día de hoy tienen ese pensamiento, que todas las adversidades, todas las circunstancias negativas que nosotros tenemos es porque nosotros somos pecadores. No necesariamente es así. Pero así es como estos 3 amigos de Job pensaban, y hasta el día de hoy muchos otros también. Muy bien, vamos a continuar entonces con el versículo 12 hasta el final. Sigue aquí Elifaz hablando acerca de Job, diciéndole que Job es malo, que Job es pecador, que Job en realidad va a morir joven, que Job no es inocente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar con una oración en esta mañana. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estudiar su bendita palabra juntos como un solo cuerpo. Le pedimos, Señor, que este cuerpo realmente crezca de forma igual, que crezcamos juntos, que no crezca una parte del cuerpo más que la otra, sino que todos podamos, Señor, aprender juntos, crecer juntos, glorificar su nombre, honrar su nombre juntos en un mismo cuerpo. Le pedimos, Señor, que nuestros hermanos que han estado faltando, que vengan para que ese crecimiento se pueda llevar a cabo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien.
Vamos a leer primeramente de los versículos 12 al 14. El que está hablando, como ya mencioné, es Elifaz. Y él comienza con estas preguntas, al igual como lo hizo en los primeros versículos, con un grupo de preguntas. Y dice el versículo 12 al 14, ¿no está Dios en la altura de los cielos? La respuesta es sí. Las primeras preguntas que hizo Elifaz en la primera sección del capítulo tenían respuestas negativas, todas eran no. Pero ahora vemos estas 12, ¿no está Dios en la altura de los cielos? La respuesta es sí. Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Es cierto, nosotros volteamos a ver el cielo, Dios sabemos que está en las alturas, y volteamos a ver el cielo y está completamente lleno de híjole, millones y millones y millones de estrellas. El asunto es de que Dios está más allá de esas estrellas. Él está por encima de esas estrellas. Eso lo comprendemos. Pero avanzamos aquí. Dice, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Según Elifaz, Job cree que Dios no lo ve. Porque Dios está más allá de las estrellas. Lejano está de nosotros. Él está tan lejos por su trascendencia. Él está tan lejos que no ve lo que sucede aquí en este pobrecito planeta miserable llamado Tierra. ¿Sí? Entonces, Elifaz cree que esta es la manera de pensar de Job. Él está diciendo, es que tú ves las estrellas, Dios está por encima de las estrellas, y dice, ¿y qué dirás tú? Pues Dios no me ve. La distancia entre Dios y mi persona es tanta que a Dios no le importa. Y de hecho, esta es una filosofía que ha existido desde siempre. Hay muchos filósofos muy importantes en la actualidad y en el pasado que aún lo creen, que Dios no le importa su creación, es decir, que Dios nos creó para dejarnos a la deriva y ráscate la espalda como quieras y haz lo que quieras, yo ya te creé y tú haz lo que quieras. Y de ahí surge también la mentalidad de que Dios está muerto. Muchas personas han filosofado acerca de eso. Dios está muerto. En otras palabras, pues en realidad, pues Dios no le importa. Él está muerto para nosotros. Él está tan distante, tan trascendente que pues yo puedo hacer lo que la regalada gana me pegue. Y de todos modos a Dios no le interesa porque hay una distancia enorme entre el Dios que está por encima de las estrellas y yo. ¿Sí? Entonces, esta es una filosofía que está viva hoy. Siempre ha existido. A Dios no le importa porque Él es tan trascendente y está tan lejano que Él, pues me creó ya, creó el universo y se acabó. Ya a partir de ahí ustedes hagan lo que quieran. Sabemos que esta es una total mentira. Es una filosofía que no es cierto. A Dios sí le interesa porque recuerden, Dios es inmanente, no solamente trascendente. Y ya la semana pasada vimos varios versículos acerca de eso. Nuestro Señor Dios se entristece por lo que hacemos y se goza por lo que hacemos. Le interesa si hacemos o no hacemos para la honra de su gloria, para la gloria de su nombre. Entonces, Elifaz está acusando a Job de que a él no le interesa y a Dios no le interesa. Puedo vivir mi vida como sea. Entonces, continuamos aquí. Dice, las nubes le rodearon y no ve. O sea, hablando de Dios. Él está tan lejano que él no ve lo que está pasando. Entonces, pues eso también sería un error pensarlo así de todos modos, porque Dios es omnisciente.
todo lo sabe. ¿Tú crees que una nube va a impedirle ver este planeta y lo que usted hace y lo que yo hago? No, Él es omnisciente. Dice, las nubes le rodearon y no ve. Dice, y por el circuito de los cielos se pasea. En otras palabras, esa última frase del versículo 14 implica que a Dios nada más le interesa lo que está en el circuito de los cielos. Es decir, que solamente se interesa realmente en lo que está pasando en gloria. Lo que está pasando en su alrededor es lo único que le interesa. Lo que está, o solamente se pasea Él en lo que es el circuito de los cielos. Esto es falso. Porque sabemos que todo el universo, todo, le pertenece a Él. No nada más el circuito de los cielos. Todo le pertenece a Dios. Y claro, a Dios se interesa por todo su reino. Y claro está, y lo podemos comprender simplemente al leerlo, que Elifaz está siendo muy sarcástico con Job. Entonces dice otra vez, las nubes le rodearon y no ve, es decir, Dios, lo cual es absurdo porque Él es omnisciente y no va a ser impedido por una nube, o lo que Él no tiene limitaciones. Dice, y por el circuito del cielo se pasea. En otras palabras, su interés nada más es lo suyo y lo demás del reino de Dios no le interesa nada. Eso es falso. Dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? O sea, Elifaz le está preguntando, ¿quieres tú ser igual como los que fueron antes? Que tuvieron muertes prematuras, porque recuerden, eso también es parte del problema que ha existido en los discursos. Job dice, ya parecemos disco rayado, pero es que así viene. Job dice que el hombre justo siempre muere joven y el hombre inicuo siempre muere de viejo. Y que el puro, el justo, siempre le va mal económicamente y Dios no lo prospera. Mientras que el injusto, Dios no solamente le da larga vida, sino que le da también mucha actividad económica. Entonces, eso es lo que argumenta Job. Y los otros amigos dicen, es que no es cierto, eso no es cierto, es al contrario. El inicuo muere joven y no lo prospera Dios, y el justo muere viejo y Dios lo prospera. Pero no están comprendiendo, nunca han comprendido el punto de Job en cuestión a eso. Entonces viene siendo lo mismo. Dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Dice, los cuales fueron cortados antes de tiempo. ¿Quieres tú seguir ahí? Pues así vas, mira, vas que vuelas. Estás igual que ellos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un par de versículos en cuestión a esto. ¿Va? ¿Cuál es entonces el fin de estos hombres perversos al cual se refiere Elifaz? Bueno, hay un par de versículos que podemos ver. El fin es como tal la muerte. Vamos a ver primero de Samuel, capítulo 9, vamos a leer dos versículos de aquí, el 6 y el 8. Primero de Samuel 9, 6 dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Él dice, acontece sin falta, perdón, ya estoy leyendo mal. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y el 8, entonces volvió, no son los versículos que yo había buscado, hermanos. No son los versículos que estaba buscando, perdón. Pero lo sabemos por la Biblia, que nos dice simplemente porque la paga del pecado es muerte. Ese es el fin del perverso, ese es el fin del inicuo, y a eso iba. ¿Okay? Muy bien. Entonces le está diciendo Elifaz a Job, ¿sabes qué? Tú estás tomando ese camino de los antiguos, perversos, que simplemente te van a llevar a la muerte.
Pues la realidad es que la muerte es la paga que paga todo hombre. Seas perverso o seas... Todos vamos a terminar pagando ese precio, la muerte, todos. No es exclusivo para el justo, no es, perdón, para el perverso, nadie es exento de la muerte. La cosa es, si tú has conocido a Cristo como tu único y propio Salvador, sí morirás, pero vivirás. Y un día serás resucitado y tendrás ese cuerpo glorificado y tu vida será eterna delante de la presencia de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Pero si tú no has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, no solamente vas a morir una vez, sino que vas a tener una segunda muerte en el lago de fuego. Es decir, una separación completa y eterna de la persona de Dios. Ahora, vamos a tocar un par de puntos muy interesantes aquí. Elifaz, hablando de los hombres perversos de la antigüedad, porque eso es lo que indica aquí en el versículo 15. Entonces, hablando de estos hombres perversos de la antigüedad, Elifaz da dos ejemplos que son muy interesantes. Recordemos que nosotros habíamos dicho, y todo el mundo lo sabe, es cierto, que el libro de Job es el libro más antiguo de todos. De los 66 libros de la Biblia, Job fue el primero en ser escrito. No hubo un libro de los 66 escrito antes. Job es el primero. Y hay personas que han dicho, y yo no estoy necesariamente de acuerdo con esto, pero hay personas que han dicho que es tan viejo Job que de hecho es antediluviano. Es decir, antes de Noé, y que incluso Noé en el arca transportó el libro de Job con él cuando se subieron al arca. Muchas personas arguyen esto. Yo no estoy de acuerdo. ¿Okay? No necesariamente. De que es el más viejo, es el más viejo. Pero que haya sido antediluviano, no. ¿Okay? Y aquí nosotros tenemos la muestra de ello. Si nosotros leemos aquí en Job capítulo 22, hablando de los hombres perversos de su senda antigua, dice el versículo 16, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Okay. Si nosotros lo leemos en el hebreo original, como viene, en realidad obviamente lo voy a parafrasear porque no hablo hebreo, pero si nosotros lo tradujéramos de forma literal, dice, cuyo fundamento fue derribado por diluvio. Así se lee el original en hebreo, otra vez. Cuyo fundamento fue derribado por diluvio. Entonces, el ejemplo que está dando Elifaz es, ¿quieres ser tú como los perversos de antes? Que ellos decían, como en el versículo 17, decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Noé predicó por más de 100 años acerca del diluvio y del juicio inminente que vendría. ¿Y qué dijeron la gente de aquellos años? Apártate de nosotros, Noé, ya, con tu misma cantaleta, ya nos hartaste. No queremos saber nada de esto. Eran hombres perversos y Dios los mató. Entonces Elifaz está acusando a Job que su forma de pensar es igual a los antediluvianos que terminaron pagando la muerte, la primera muerte y la segunda muerte, porque no creyeron el mensaje de Dios por boca de Noé. ¿Okay? Entonces, este versículo 16, por lo que dice en original, nos ayuda a comprender que Job no es antediluviano, sino que él surgió posterior al diluvio. ¿Okay? Y ahorita en unos momentos vamos a ver el segundo ejemplo que le da.
Y aquí es donde yo tengo algo de problemas para interpretación. Si usted me puede ayudar, sería excelente, pero creo que en realidad nadie puede saberlo por certeza. Dice el versículo 18. Sí. Ok. En el versículo 18, Elifaz cita lo que Job había dicho previamente. Elifaz dice en el versículo 18, les había colmado de bienes sus casas, es decir, que Dios había prosperado a los antediluvianos. Dice, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Esa frase, pero sea el consejo de ellos lejos de mí, es lo que Elifaz está citando. Ahí está citando a Job, es una referencia a lo que Job dijo en el 21:16. Vamos a ver el 21:16. Dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. ¿Por qué? Okay, observen, he aquí su bien no está en mano de ellos. En otras palabras, Dios les ha prosperado. Y dice el 18, les había colmado de bienes sus casas. ¿Sí? Entonces Elifaz está de acuerdo con lo que dice Job ahí, que realmente sus bienes no dependen de ellos, sino que depende de Dios. Pero en mofa, en burla, Elifaz lo está utilizando. Dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Y lo que está diciendo aquí Elifaz es, no, tú eres uno de ellos. Tú estás tomando ese mismo consejo, el cual tú estás diciendo, estén lejos de mí, el consejo de ellos. Pero tú vas por el mismo camino, Job. En el camino del perverso, y te va a caer el diluvio. Ok. Versículo 19. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo. Fueron, pongan atención aquí al versículo 20. Este es la segunda, el segundo ejemplo de juicio que Elifaz le da a Job. Primero es el ejemplo del diluvio, ¿okay? Agua. Ahora observemos el versículo 20. Fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. ¿Okay? Entonces él está dando dos ejemplos de juicio. Uno por agua, que entendemos que es el diluvio, y ahora uno por fuego. Ahora, una de las cosas es que muchos comentaristas, argumentan que esto que habla de juicio por fuego de los adversarios no es nada más ni nada menos que el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por fuego. Sin embargo, yo no considero que esto haya sido así, porque esto implica que Job es mucho más joven que incluso Abraham. Entonces, he ahí donde yo tengo mis problemas y mis dudas. No todos los comentaristas están de acuerdo con esto, pero muchos sí, que está hablando precisamente de Sodoma y Gomorra como el ejemplo del juicio de Dios en contra de los perversos y los impíos. Pero nuevamente, yo no tengo la habilidad para poder interpretar esto de forma concisa, y de hecho tampoco los comentaristas que estoy leyendo. Entonces sigue siendo un problema, no sabemos. Podría referirse a un evento local, posiblemente, que ellos habían conocido acerca de un juicio por fuego, pero decir que es Sodoma y Gomorra, creo que eso es asumir demasiado. Ok, muy bien, continuamos. Versículo 21 al 30. Por el 21 al 30 es muy interesante, lo cual es la última parte del capítulo 22, donde básicamente Elifaz le dice a Job, arrepiéntete y todo te va a salir bien con Dios. Mira, si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, mira, Él te va a restaurar, te va a prosperar, te va a dar dinero, hermano, te va a ir muy bien. Si tan solo tú te arrepientes y vas con Dios, Él te dará paz, la paz que tú estás buscando. Nosotros sabemos
por lo que nos dice el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, que uno de los trabajos más importantes de Dios, uno de sus deseos es la cuestión de la reconciliación. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: reconciliaos hoy con Dios. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, en muchas maneras, que Dios quiere reconciliar o restaurar su comunión con su creación. De hecho, Dios quiere eso en todos los aspectos, inclusive las cuestiones maritales. Dios quiere que las familias sean restauradas, que las parejas que están pasando por divorcios, que éstas sean restauradas. Pero el problema es, hermanos, muchas veces nosotros no estamos bien con el Señor y no tenemos la capacidad para la reconciliación. Y por lo tanto, en muchos casos, pues las familias terminan en divorcio. Pero el punto principal es que Dios quiere reconciliar todas las cosas para con Él mismo. Es así, dice la Biblia. Él quiere reconciliar todo con Él mismo. Entonces, le dice Elifaz: pídele perdón a Dios y vas a ser reconciliado. ¿Okay? Entendemos la reconciliación. Entonces vamos a empezar con el versículo 21, vamos a irnos hasta el 30. Dice: vuelve ahora en amistad con Él. Sé nuevamente amistoso con Dios, pídele perdón y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Podemos decir mucho de este versículo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. También dice que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz a la que se refiere en el Nuevo Testamento tiene que ver con la paz de la salvación, con la paz que es adquirida por la redención. Es cierto, cuando una persona recibe la gracia de nuestro Señor Jesucristo y eres salvo por Él, hay una paz tremenda. Porque ya no me tengo que preocupar por la muerte, ya no me tengo que preocupar por el diablo, ya no me tengo que preocupar por el infierno, ya no me tengo que preocupar por nada de esas cosas, porque yo sé en quién he creído y yo sé dónde va a terminar mi vida. Descansando sobre Él. En ese aspecto de la redención sí hay paz para con Dios. Pero el hecho de que tú te arrepientes y recibas la gracia de nuestro Señor Dios y te reconcilies con Dios Padre por medio de Jesucristo, no te garantiza una paz en otros aspectos de tu vida fuera de la redención. ¿A qué me refiero? Miren, la Biblia nos dice que los cristianos estamos puestos aquí para sufrir, para su honra y su gloria. Eso dice en muchos lugares en el Nuevo Testamento. El cristiano está puesto aquí para sufrir y depender de la persona de Dios. No por cuestiones de redención, no, sino cuestiones en este mundo. Una persona que es salva, ustedes díganme, ustedes que han recibido a Cristo como su Salvador, ¿les va todo de maravilla y su vida es rosita? ¿Tienen paz en todas las áreas de su vida? No, tienen paz en cuestión de la persona de Cristo y su alma eterna y la redención que Él ha hecho. Pero realmente hay paz, o sea, digo, cuando vienen los problemas económicos o lo que sea, o sea, tú estás tranquilo, no hay paz, ¿verdad? Dios nos garantiza paz en cuestión a la redención. Ahora, una de las cosas aquí dice, y por ello te vendrá bien. Pues si tú estás reconciliado con Dios en cuanto a su Hijo Jesucristo se trata, sí,
todo está bien, porque todo es para mi bien, tanto lo bueno como lo malo, sí es cierto. Y damos honra y gloria a su nombre para ello, por ello. Pero ¿hay realmente prosperidad? Pues recuerden, hay muchas denominaciones falsas que dicen, iglesias falsas, que dicen que si tú estás bien con Dios, Dios te prospera, Dios te da abundancia y Dios te da billuyos. ¿Sí? Pero si no estás bien con Dios, Dios te tiene en la vil pobreza ahí durmiendo y te va mal y hasta piojoso terminas. Esto es falso. La doctrina de la prosperidad es totalmente una mentira que muchas iglesias falsas, iglesias apóstatas están enseñando. Dios nunca le dio a la iglesia promesas de cuestión económica, porque las promesas que Dios le dio a la iglesia son promesas celestiales y no promesas terrenales. Dios le prometió a la iglesia riqueza en el cielo, no riqueza aquí. Por lo tanto, todas estas iglesias que enseñan que te irá bien y tendrás mucho dinero, no es para la iglesia. Dice el versículo 22, toma ahora la ley de su boca. Eso es interesante. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si ustedes ubican, no está diciendo la ley escrita. ¿Por qué? No había llegado. ¿Sí? La ley llegó con Moisés. Fue la primera vez que la ley fue escrita. Job es antes que Moisés, entonces eran leyes que venían de la boca directa de Dios. Eran mandatos para ser meditados y puestos en el corazón, para poder ponerlos en práctica. Entonces, esta no es la ley de Moisés. Lo cual también es muy interesante, porque muchas personas dicen, ay, es que tengo, bueno, voy a nombrar a los católicos romanos, ¿okay? Y muchos otros como ellos que dicen, no, tú guarda la ley y si Dios pone ahí en balanza lo que has hecho y la ley que has guardado y pesa más lo que has hecho, bienvenido a la gloria, va a decir Dios, según ellos. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué haces con las personas como Job que existieron antes que la ley? De hecho, hay un versículo que dice, no lo escribí, entonces no lo tengo, que dice que mientras no había ley, no había transgresión de ella. ¿Sí? Obviamente lo parafraseé y lo hice pedazos, pero eso es lo que dice la Biblia. Dice, mientras no hubiese ley, no había transgresión de la ley porque no había ley escrita. Todo era ley por la boca de Dios. ¿Okay? Y el asunto era meditar en la ley, ponerlo en tu corazón y ponerlo en práctica. ¿Qué es, hermano? Romanos 7:7. Ok, vamos a leerlo y gracias por buscármelo. Romanos 7:7. Romanos 7:7 nos dice... ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, no, ese no es, hermano. La codicia, si la ley no dijera, no codicia, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. O sea, no había ley. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No, hermano, no es. Romanos 2:12. 2:12. Ok. Sí, yo sé, ahí no es. Ok, 2:12. Este sí es. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también padecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Básicamente, no hay transgresión de la ley previo a lo que era la ley. Y en este caso, era lo que estaba viviendo aquí Job. Él fue pre-ley, pero aún así le está diciendo Elifaz
que él regrese y que tome ahora la ley de la boca de Dios y que ponga esas palabras en su corazón. De hecho, si nosotros vemos el muy famoso Deuteronomio capítulo 6, era lo que Dios les estaba diciendo también a los israelitas. Pon la palabra de Dios en tu cabeza, pon la palabra de Dios en tu corazón y ponlo en práctica, pero ellos nunca lo hicieron. Okay. Muy bien. Continuamos. Toma ahora la versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Todo te va a ir bien si tan solo vas a Cristo. Otra vez, esto tampoco es cierto. ¿Te irá bien con Él? Sí, con Él vas a estar bien. Pero no implica que vas a estar bien con todos los demás y con todo lo que sucede aquí. Yo recuerdo a una hermana, ustedes la conocen, esta hermana cuando recibió a Cristo, a ella le dijeron, porque su vida estaba colmada de problemas, o sea, con ganas de problemas, muchos. Y le dijeron, mira, si tú nada más te arrepientes y vienes al conocimiento de la gracia de Cristo Jesús, todo en tu vida será mejor y todo, mira, va a ser de color de rosa y te va a ir bien. Pues ella confió y creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, y en cuanto ella fue salva, se le vinieron más problemas. Tómala. Terminó su vida en divorcio, perdió su casa, perdió todo, o sea, todas las cosas materiales que ella tenía, las perdió después de haber recibido a Cristo como Salvador. Entonces alguien le mintió. Ella estaba bien con Dios, porque ella estaba reconciliada con Dios mediante la persona de Cristo Jesús. Pero eso no le garantizaba que todo lo demás le iba a ir bien. Entonces, cuando usted vaya a evangelizar, no le diga a las personas esa mentira. Todo te va a ir bien, nomás acepta a Cristo como tu Salvador y todo va a ir. Es una mentira total. Con Cristo sí estás bien, con Dios Padre sí estás bien, pero Dios no te garantiza que las cosas te van a ir bien aquí. ¿Por qué? Otra vez, porque el cristiano es llamado a sufrir. Ok. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo de oro de Ofir. Muchas veces se menciona Ofir en el Antiguo Testamento. Aparentemente el oro de Ofir era de muy muy alta calidad y nadie sabe realmente, lo han buscado muchos. Muchos arqueólogos han estado en busca de este lugar llamado Ofir. Obviamente pues ya sabemos por qué lo están buscando los arqueólogos. Aparece el nombre Ofir nada más en 3 o 4 lugares en toda la Biblia, siempre con mención al oro, ¿sí? Siempre que se menciona Ofir hay mención de oro. Entonces este poblado es desconocido, dónde está su locación, está perdido a los anales del tiempo, pero era conocido por su riqueza. Bien, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Otra vez la doctrina de la prosperidad, totalmente equivocado, esto no es cierto. Ahora, tenemos que comprender que Dios sí le dio a Israel promesas de riquezas aquí. Recuerden, así de simple, Israel no va a entrar a la Nueva Jerusalén. Tenemos que entender eso. Israel, la Nueva Jerusalén, es decir, el cielo que Dios ha preparado para la iglesia, ahí nunca va a estar Israel. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel son terrenales. Todas las promesas que Dios le dio a Israel son terrenales. De hecho, lo pueden ver en la promesa séptupla que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 19, Génesis 21. En todos esos es la promesa séptupla de Dios para con Abraham, y Dios le prometió a Abraham y a su descendencia prosperidad y riquezas terrenales. Nunca les promete cosas celestiales, ni una sola vez, más que ellos serían salvos y ya. Sí, es lo único que les promete en cuestión de lo espiritual, que ellos como nación serían salvos
pero ellos no tienen entrada a la Nueva Jerusalén porque como nación no pertenecen a la iglesia. La Nueva Jerusalén es únicamente para los miembros de la iglesia de esta dispensación. Entonces, lo que viene siendo las promesas de Dios para la iglesia no son cosas de prosperidad, ni de dinero, ni de nada de eso. Eso es para Israel, no para la iglesia. Ok. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Esto es interesante. En otras palabras, hay muchas personas lo hacen hasta hoy. Que Dios, si tú me haces esto y me ayudas con aquello, yo te prometo que voy a hacer esto por ti. Eso es muy común. Entonces, incluso en ese entonces, Señor, restáurame, Señor, dame prosperidad, Señor, dame economía, Señor, dame, etcétera, dame paz de mi aflicción. Y si lo llevas a cabo, Señor, yo te prometo que yo haré o yo te daré. Entonces está diciendo básicamente eso: orarás a Él en petición y Él te oirá. Y cuando te conteste, tú vas a terminar pagando o debes de pagar esos votos que tú le has levantado, que le has hecho promesas para que te prospere. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Todo te va a ir bien. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Aunque muchas de las cosas que dijo Elifaz fueron ciertos de acuerdo a esa dispensación, no a la nuestra, porque definitivamente si queremos aplicarlo a nuestra dispensación, pues no, nada. Muchas de las cosas que él dijo de acuerdo a su dispensación fueron ciertas y aplicables a esa dispensación. Pero como hemos estado viendo capítulo tras capítulo, aunque mucho de lo que dijo fue cierto a esa dispensación, aún así no era aplicable a la persona de Job. Dijeron cosas verdaderas para su dispensación a la persona equivocada. Bueno, hermanos, hasta aquí tengo. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poquito más acerca de las dispensaciones, acerca de las promesas, acerca de lo que Dios ha prometido a la iglesia versus lo que le ha prometido a Israel, ¿no? Y que hayamos podido también establecer de manera un poquito mejor dónde se encontraba Job en el orden cronológico. ¿Antediluviano? No. ¿Post-Abraham? Tampoco lo creo, pero ese sí me van a tener que ayudar. Ok, vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por este estudio. Le pedimos que haya sido de edificación, de aprendizaje para mis hermanos, y que sea su Espíritu Santo que nos ayude a hacer la aplicación a nuestras vidas, para que su palabra esté en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y que lo llevemos a acción. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Rey. Amén.